Dios los bendiga, hermanos, que nos escuchamos a través de este medio. Vamos a continuar con el tema que estamos viendo, que se divide en cuatro partes. Vamos a ver las últimas dos partes, que es la parte 3 y la parte 4. En esta ocasión vamos a ver la primera parte de la parte 3. Y es como la incredulidad de Israel es coherente con la revelación profética de Dios. Esa es la parte 3. Y la parte 4 es cómo es coherente con el requisito previo de fe. Es un tema bastante interesante. En los versículos 25 al 29, en sí estas dos partes abarca el versículo 25 al 33 del capítulo 9. Sin embargo, en la parte de que es coherente con la revelación profética, la podemos encontrar en los versículos 25 al 29. Se sigue este argumento, ¿no?, de que la incredulidad de Israel no es incongruente, no está fuera del pacto de redención que Dios había prometido. Y se dan otras dos explicaciones que parten con base en el Antiguo Testamento para respaldar esta integridad que Pablo viene defendiendo de parte de Dios. Y se confirma una verdad, y es la verdad de que la incredulidad de Israel es consecuente con lo que Dios ha revelado en su palabra a través específicamente de los profetas del Antiguo Testamento. Y después se confirma que la incredulidad de Israel también es acorde, por así decirlo, con el requisito previo de fe que Dios siempre ha tenido para con todos aquellos que han sido salvos, que se salvan y que se van a salvar. En la primera parte, en que la incredulidad de Israel es consecuente con la revelación profética de Dios, nos encontramos en los versículos 25 al 29, a los cuales les vamos a estar dando lectura. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejante. Inicia el apóstol Pablo utilizando dos citas de Oseas. Si usted se dio cuenta, lo dice eh, claramente, como dice Oseas. Utiliza una cita, dos citas de Oseas, dos citas de Isaías. Dos y dos, ¿para qué? Para mostrar cómo la incredulidad de Israel, cómo el rechazo de Israel al Mesías, al Hijo de Dios, cómo el rechazo de Israel al Evangelio que se predicó en nombre del Señor Jesucristo, se ajusta de manera perfecta a lo que se había dicho con anterioridad por medio de los profetas. Y se hace una paráfrasis de lo que había dicho, perdón, el Señor a través del profeta Oseas. Porque dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Esto lo encontramos en Oseas 2.23. Pero para entenderlo un poquito más, o para entender un poquito el significado de manera plena, eh, necesitamos que esta verdad sea analizada en su contexto. Y vamos al capítulo 1 de Oseas, si me acompaña por favor. En el capítulo 1 de Oseas, en el versículo 2 específicamente, Dios le da una instrucción al profeta y le dice, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación,
porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El texto, bueno, no es claro a partir del texto si Gomer, que era esta mujer a quien toma Oseas, esta mujer fornicaria, era una ramera antes de casarse con él o si se convirtió en una ramera después de casarse con él. No lo dice en sí de manera clara como tal. Pero en cualquier caso, el Señor manda al profeta Oseas que la conservara como esposa a pesar del adulterio flagrante, o más bien por ese adulterio lo tenía que mantenerla como esposa para representar, o sea, una representación gráfica a través de su matrimonio de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Versículos 3 y 4 continúa diciendo la palabra de Dios. Dice: fue pues Oseas, obviamente, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y luego dice en el 6, concibió ella, es decir, Gomer otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y luego sáltese al versículo 8 y versículo 9 dice: después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esta infidelidad moral de Gomer para con el profeta Oseas fue una analogía muy cruda de la infidelidad espiritual de Israel para con Dios. Y por designio y provisión soberana de Dios, Gomer le iba a dar a Oseas un hijo cuyo nombre sí iba a significar Dios siembra, haciendo referencia al acto de esparcir estas semillas, así como al lugar también donde Jehú asesinó a los hijos de Acab. Usted puede leer la historia. Y luego tiene una hija que significa su nombre no compadecida, o la que no obtiene compasión, por así decirlo. Y tiene otro hijo que significa no pueblo mío. No pueblo mío. Estos tres nombres representaban la actitud de Dios hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo escogido por Dios, que había sido, sí, escogido, pero también habían sido desobedientes, y durante un periodo de tiempo determinado por Dios iban a quedar desperdigados como semillas sembradas en medio de un mundo que no iba a tener compasión de ellos, evidentemente, abandonados a su suerte por Dios. Sin embargo, se continúa con la promesa de Dios por parte, o bueno, hacia el pueblo de Israel. Y se continúa aplicando la analogía de un Israel infiel que comete adulterio espiritual en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14. Ahí dele la vuelta a las hojas de su Biblia. En Oseas 2:14 dice de la siguiente manera: dice: yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y obviamente está hablando del pueblo de Israel. Dios añade y le dice: y te desposaré conmigo para siempre. En el 19: te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Así como Oseas protegió, sostuvo a Gomer aún durante sus fornicaciones, a un punto extremo donde la llegó a comprar como una esclava en la plaza pública del mercado, desnuda, llena de vergüenza, también Dios iba a tomar la misma actitud e iba a redimir un día al pueblo de Israel. Y hasta la llegada de este momento, Dios no solamente iba a tratar al pueblo de Israel como si no fueran sus hijos, sino que iba a tratar a los gentiles, quienes no eran pueblo evidentemente, como su pueblo.
Y esta es la verdad que encontramos en Oseas 2:23 y que cita de manera, eh, pues no directa, pero haciendo una paráfrasis, el apóstol Pablo en el versículo que estamos analizando, en el versículo número 25 del capítulo 9 de Romanos, cuando dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas, el contexto del profeta, él ya había sido testigo de la conquista y de la devastación del reino de Israel en el norte por parte de los asirios. Esto sucedió alrededor del año 722 a.C. Que los expertos lo ubican unos 12 años antes de que el profeta escribiera este libro, el libro de Oseas. Y esa nación, la nación de Asiria, una nación pagana, se convirtió en vara y en báculo de la ira de Dios hacia el pueblo de Israel. Usted lo puede leer en pasajes como Isaías capítulo 10 versículo 5. Dios utilizó a Asiria para escarmentar al pueblo de Israel. Y cuando Dios retira o decide retirar la mano protectora, su mano protectora de Israel, perdón, Israel pasó pues a ser objeto del pueblo militante de Asiria. Y por ende, durante un lapso determinado de tiempo, no fue pueblo de Dios. Se le quitó ese título porque Dios había decidido dejar que las consecuencias, por así decirlo, del pecado llegaran hacia el pueblo de Israel. Israel fue esparcido, no tuvieron compasión, evidentemente, fue abandonado por Dios. Él ya lo había dicho. Y en el año 586 a.C., el reino del sur, es decir, el reino de Judá, iba a tener una suerte más o menos similar, pero a manos de los babilonios. Y muchos años de exilio en las tierras extranjeras pasarían, y Dios iba a estar dispuesto a traer de regreso a la tierra prometida a su pueblo. Incluso hasta el día de hoy, en la actualidad, Dios no los ha redimido del todo del pecado, de la incredulidad, de la maldad, pero tienen una promesa. Ahora, antes de continuar, necesitamos entender la intención del autor, la intención del Espíritu Santo al escribir esto a través de Pablo. Debemos de entender que se está hablando acerca de Israel como nación, ¿sí? Que es el enfoque. Si usted ha leído ya Romanos, es el enfoque final del capítulo número 11. Entonces, el propósito del autor, del Espíritu Santo, a través de Pablo, de escribir esto, consiste en enseñarles y en mostrarles que la incredulidad de Israel no era una sorpresa para Dios, que la incredulidad de Israel no era incongruente con el plan de redención que él ya había establecido para con su pueblo escogido, y también incluyendo para el mundo. Y también se hace referencia entonces a Israel como nación, pero también se hace referencia al rechazo de Jesucristo como el Mesías que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechazó al Hijo de Dios en su primera venida, y ese rechazo al mismísimo Hijo de Dios fue el acto supremo de infidelidad, por así decirlo, de Israel para con Dios. Fue un acto flagrante, fue un acto consumado de adulterio espiritual, en el cual hasta la actualidad, y en la actualidad también del apóstol Pablo, se seguía viviendo. Cuando él escribe su carta a Roma, a los romanos, o a la iglesia que estaba en Roma, lo seguía viviendo y se sigue viviendo hasta el día de hoy este adulterio, por así decirlo, espiritual, de rechazar al Hijo de Dios, de rechazar a Jesucristo como el Mesías. Entonces, al igual que el rechazo a Dios
en el tiempo de Oseas, el rechazo de Cristo por parte de Israel en el tiempo de Pablo fue también de acuerdo al plan de redención de Dios. Ya estaba previsto por Dios, por así decirlo. Israel respondió a Cristo de la manera exacta como los profetas habían dicho, bueno, como Dios había dicho a través de los profetas que sería cientos de años atrás, antes de que Jesús viniera, antes de que lo mataran, antes de que lo negaran, ya estaba escrito que iba a ser de esa manera. Entonces, lo que Pablo está diciendo, o el Espíritu Santo, el mensaje del Espíritu Santo a través de Pablo es simplemente que no había sorpresas al ver la incredulidad de los judíos, al ver la negación del Evangelio por parte de él, no había sorpresas. Y no hay sorpresas todavía que persistan en la incredulidad y que intenten de manera constante cortar todos los lazos con Dios. Por medio del profeta Oseas, el Señor reveló qué clase de personas iban a ser el pueblo de Israel. El profeta vio y entendió y vivió también de manera directa la infidelidad de Israel, vivió la dispersión, vivió el rechazo de la nación por parte de Dios durante su época, en la época en la que él vivió. Y por medio de Pablo, el Espíritu Santo aplica a la época del Nuevo Testamento lo que Oseas ya había vivido, lo que Oseas previó, lo que Oseas presenció, y todo es con relación al pueblo de Israel. En el caso de Pablo fue en su tiempo, en el caso de Oseas fue en su tiempo. Y Pablo lo único que hace, o bueno, el Espíritu Santo le trajo a memoria este pasaje a Pablo para escribirlo y para respaldar que el pueblo de Israel, que la incredulidad, la infidelidad del pueblo de Israel hacía con Dios, pero ahora por medio de Jesucristo seguía siendo exactamente la misma que había sido en el tiempo del profeta Oseas. En el año 70 después de Cristo, unos 10 años después de que Pablo le escribiera a los romanos, la ciudad de Jerusalén, incluyendo este templo espléndido del cual ellos se enorgullecían, fue destruida de manera completa por el general Tito bajo las órdenes directas del emperador en turno. En aquel tiempo, sabemos que un gran porcentaje de los judíos que quedaron con vida huyeron de Israel. Hubo un gran exilio. Y en el 132, los que quedaron fueron expulsados de Roma por la fuerza. Roma no los quiso en su imperio, los exilió. Y siguieron siendo un pueblo dispersado desde el 132 después de Cristo. Bueno, desde el 70 después de Cristo hasta 1948 después de Cristo. O sea, menos hace menos de 100 años. Cuando se forma el Estado moderno de Israel en 1948, llega a ser reconocido como tal por la mayoría de las naciones del mundo y empieza a regresar el pueblo a la nación de Israel. Sin embargo, la mayoría de los judíos reales, por así decirlo, o de genealogías puras, por así decirlo, no viven en Israel, siguen dispersos por todo el mundo. Cabe mencionar que la nación sigue rechazando al Mesías, sigue rechazando a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y evidentemente podemos ver que no ha sido restaurada en sí como un pueblo de Dios. Pero de todas maneras, como Pablo explica más adelante, Dios no los ha rechazado de manera completa, de manera permanente, por así decirlo. Dice en Romanos 11, 25 al 26, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel va a ser salvo. Entonces todavía sigue la promesa de parte de Dios en pie. Y Dios promete claramente por medio de Oseas, por medio de Pablo, que quienes por mucho tiempo se habían convertido en no pueblo mío, un día volverían a ser pueblo mío. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros como gentiles, es importante que nosotros sepamos esto como gentiles por
La razón de que debemos no menospreciar, porque hay muchas ocasiones que se menosprecia al pueblo de Israel. No, pues es que no entienden, no, pues es que siguen en la misma, están cada vez peor, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos de entender y debemos de, pues, de ver que ellos tienen promesa y que es muy probablemente, bueno, no que muy probablemente, que muy seguramente esa promesa de Dios que Dios les hizo a través de sus profetas antiguos, tanto de sus siervos que escribieron en el Nuevo Testamento y que enseñaron de esa manera la revelación de Dios en el periodo de la gracia, pues va a ser realidad. Va a ser realidad. El pueblo de Israel como nación va a volver a ser pueblo de Dios, van a volver a ser salvos. Bueno, no van a volver a ser, van a ser salvos, y eso está escrito. Entonces, esta es la primera, por así decirlo, referencia que el apóstol Pablo utiliza para tratar, bueno, no para tratar, sino para responder a estas interrogantes que se hacían cuestionando la persona de Dios, cuestionando su integridad como Dios y cuestionando también su palabra, ¿sí? Pero en realidad lo que sucedía es que no habían entendido que esto también, la parte de la incredulidad del pueblo de Israel, ya estaba escrita, ya estaba revelada por medio de sus profetas que él había escogido en tiempos antiguos. Entonces, esta es la primera profecía en el versículo 25 de Romanos 9, que es Oseas 2.23, que toma el apóstol Pablo para defender y continuar en su defensa de la integridad de Dios. Dios los bendiga, hermanos.